El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Levantar sus manos a Él y decirle: Señor, yo quiero ser ese perfume, Padre Dios, agradable delante de ti, Señor, como ese perfume, Señor, derramado a tus pies, Padre Celestial. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como perfume a tus pies. Oh sí, Padre, oh, nuestra vida rendida a ti. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. Oh Señor, He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, Señor. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gloria a tu nombre, Dios. Oh Señor, que nuestra vida sea eso, como un perfume a tus pies. En el nombre de Jesús. Que aprendamos a conocerte más, Señor, para que nuestro compromiso sea mayor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu misericordia para con nosotros ha sido nueva cada mañana. Hoy vamos a hablar acerca del servicio a Dios y su obra. Muchas veces no medimos lo que nosotros cantamos, decimos, y a veces tenemos que sacar de nosotros cantar a Dios por cantar, y vamos a cantar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él es. Vamos a hacerlo. Hoy compartiré bajo el tema sirviendo a Dios y a los demás. Sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermoso es cuando el Señor Jesús exterioriza algunos roles de comportamiento de nuestras vidas. ¿Cuál debe de ser nuestro conducir, nuestro actuar y nuestro accionar como hijos de Dios? El Señor Jesucristo mismo nos deja la forma en que deberíamos de ser nuestro servicio al Padre y a los demás. Porque ya el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. El Señor Jesucristo nos dio de su ejemplo. Él vino a servir y a no ser servido. Él es el modelo establecido. Y nosotros tenemos que replicar lo que el Señor nos ha enseñado. Pero qué difícil para nosotros, porque a nosotros nos gusta que nos sirvan, pero servir nos cuesta. Es difícil y complicado para nosotros. Pero en el reino de Dios, nosotros tenemos que aprender a servir, a darnos para los demás. Y eso es complicado. En este mes no van a haber muchos amén. Hermoso cantar, sentarse y adorar a Dios. Pero también servir a Dios, servir a los demás, también es un honor y es alabar a Dios. Pero en la iglesia solo el 20% de la congregación sirve al Señor. Los demás solamente vienen a recibir. Y tienen que echar a la borda durante este mes toda indiferencia. 20% de la congregación están haciendo 3, 4 cosas, porque otros son indiferentes. Entonces es paradójico eso, pero yo amo a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿pero qué está haciendo por Dios? ¿Qué está haciendo por Dios, por su obra y por los demás? Y a veces doblegarse y darse a Dios y a los demás es un asunto de amar a Dios y estar convencidos de que tenemos que replicar lo que Jesús enseñó. Pero la tendencia es lo contrario. Nos gusta que los demás nos sirvan.
Pero en el reino de Dios nosotros tenemos que servir a todos y ver a los demás como que estamos sirviendo al Señor. El Ministerio de las Mujeres no se quedó así, hizo muchas actividades y se llevó. A pesar que ustedes no apoyaron hubo un montón de situaciones que se dieron que Dios siempre proveyó. Dios siempre proveyó. Siempre tenemos que estar listos para servir. Muchas veces yo observo en el parqueo la persona que está ahí, está sofocada porque hay muchos vehículos. Digo, déme las llaves de esos carros, yo le voy a ayudar. A mí no me va a quitar nada eso, pero enseño a los demás con el ejemplo. Entonces, pero hay gente que dice, es que yo no nací para servir, pero se puede aprender a servir en el reino. Bueno, habían algunos amenes ya, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Ese es el modelo establecido por el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que replicarlo. Mateo 23:11 dice, el que es mayor entre vosotros será vuestro servidor. Somos llamados a aprender del servicio del Señor Jesucristo. A eso somos llamados. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién vamos a aprender? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo vamos a aprender. Es importante entonces, en los tiempos actuales que vivimos, que hagamos a un lado toda indiferencia. Digamos, Señor, en lo que yo pueda hacer, oh Dios, aquí estoy, que puedo hacer. Se nos abrieron, fíjese que el día viernes teníamos 3 actividades. No sé si usted se dio cuenta. Había un retiro de los adolescentes, había un servicio aquí en la iglesia y había otro servicio en el Parque Central. Bueno, yo terminé en una renovación de 25 años de casados. A las 8 de la noche me fui. Pero hay tanto que hacer dentro de la obra y yo me pregunto, ¿y usted qué? ¿Y usted qué está haciendo? No, hermanos, es que hay manifestaciones en toda la ciudad y yo no puedo ir a la iglesia. Así ándese. Hay gente que va bajo la lluvia a manifestarse, no sé si estará bueno o estará malo, pero hacen cualquier cosa. Y los hijos del Señor, no, aquí. Y van a pasar el programa por la televisión para verlo. Cuando es el tiempo en que nosotros, en vez de estar viendo tantas noticias, es el tiempo de anunciar y de hablar de la misericordia de Dios. A eso hemos sido llamados. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dejemos los pretextos. Dejemos la indiferencia y seamos parte en esto. Cuando se cantaba esta última canción, recordaba, me trae mi compromiso con Dios. Cuando yo le dije, Señor, si tú me vas a dejar con vida, día tras día de lo que se requiera de mí, ahí estaré. Pero es Osvaldo Canales. ¿Y usted? ¿No se acuerda dónde Dios le sacó? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Cuántas cosas? Sus misericordias han sido nuevas cada mañana para usted. Y se levanta siempre solo para cuestionar a Dios, a los demás. Y pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo por mi Dios? El que me dio salvación. Y no solamente salvación, sino que me dio vida y vida en abundancia. ¿Hay algún compromiso, hay alguna retribución a ese amor derramado por el Señor sobre nosotros?
Es el tiempo entonces que durante este mes seamos sensibles, que no endurezcamos una vez más el corazón, sino que aprendamos de Él. Ese es el primer aspecto que deseo compartir con ustedes, con los oyentes y los televidentes, aprendiendo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren aprender del Señor Jesucristo? Yo soy el primero, quiero aprender, me falta mucho por aprender. Vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Juan capítulo 4, verso 34. Vamos a leerlo todo. Juan capítulo 4, verso 34. Amén. 1, 2. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Palabras mayores esas. Mi comida. Jesús había priorizado. Antes de Él estaba la voluntad de su Padre. Y Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que acabara su obra que Dios le había encomendado. ¿Asumimos nosotros algún compromiso con Dios y su obra? Deambulan por las calles gente, personas sin esperanza, personas sin aliento de vida, personas cargadas, y somos indiferentes, y a veces hasta compañeros de trabajo, de universidad. Y somos indiferentes cuando tenemos la palabra en nosotros. Pero para Jesús dejaba de comer con tal de hacer la obra de su Padre. Y muchas veces nosotros le decimos: Señor, espera, ya cuando llegue a la tercera edad te voy a servir. ¿Y quién le asegura a usted que usted va a llegar a la tercera edad? ¿Acaso es Dios usted? ¿Acaso no hay un momento, un apartado aún en el almuerzo, compartir el almuerzo con alguien? ¿Ah? Yo recuerdo, a veces usted dirá: ¿por qué dice el pastor esas cosas? Cuando yo vine acá y la tía donde yo vivía me dijo: ya no puedes estar acá, y ambulé por las calles, fui a trabajar a una empresa de un señor que hace poco murió. Y casi por 3 meses estuve invitando a una persona a comer, y él me preguntaba: ¿por qué me invitas tú a comer? Yo tuve que decirle, porque muchas veces no tenía que comer y me comía la burra de él. Gracias a Dios que no me puso veneno. No, él me dice: me hubieras dicho. Bueno, no teníamos la confianza, pero me acerqué a él y traté de resarcir el daño que había ocasionado. Pero él indirectamente me había quitado el hambre. No desayunaba, solo almorzaba y no cenaba. Entonces, cuando el Señor nos saca de esa condición, ¿cómo no agradecer y ofrecer a Dios lo mejor de nosotros? Pero nosotros hoy en día solo somos excusas, pretextos, indiferencias. Y hay que dejar a un lado todo eso y aprender de Jesús, que su deseo y su anhelo era hacer la voluntad del Padre. ¿Es de usted el anhelo de hacer la voluntad del Padre? No conteste, porque los hechos dicen que no. Dice que no. Como que le preguntaría yo: ¿cuándo fue la última vez que se ganó una persona para Cristo? ¿La tiene ya el Padre? No, hombre, es que yo paso trabajando. Sí, pretextos. Entonces es necesario que nosotros evaluemos esto. Dice Juan 13:15: porque ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesús. Ejemplo les he dado, ejemplo les he dejado. Les he dado un legado de cómo servir. Que el que quiera ser grande, que el que quiera ser mejor, tiene que ser el servidor de los demás. Aquí había una mujer que me impactó dentro de la iglesia.
Había una persona indigente que siempre venía por acá. De repente esta hermana dijo, oye, no solamente se quedó y dijo, qué sucio andas, hueles mal. Un indigente huele mal, no se baña, tiene meses de no bañarse y tantas cosas. Y ella me dijo, porque era un poco mayor que yo en ese tiempo, me dice, oye Osvaldo, ¿tienes alguna manguera que me la prestes? Yo le dije, con gusto. No, es que voy a bañar a este individuo. Le digo, tenés que darle a mi neto o algo, porque como él bebe todos los días. Bueno, así hicimos, lo bañó y lo cambió. ¿Cuántos de aquí lo hubiésemos hecho? No contesta, hermano. Porque a veces contestamos muy rápido y ni lo hacemos. Prometemos y no lo hacemos. Mira, a mí me impactó la vida de esa mujer. Aquí no había nadie para que lo viera, simplemente estábamos 2 o 3 y ella lo trajo y después le calentó y le puso un té y aquel le dio las taminetas y comenzó a sudar. Y cuando yo veo a los tiempos, hay una persona, hijo de él, que es líder en esta iglesia. Tal vez por él no pudimos hacer nada. ¿Sabe dónde se llevaba él? En el Golfo, abajo del puente del Obelisco, donde hacían sopas de cabezas que tiraban en los toneles en el mercado. Ahí vivía. Pero hubo alguien que le sirvió. Y yo digo, uno debe aprender de esas cosas. Que cuando uno se muere a veces echan más mal olor que los animales y somos tan especiales. En Jesús había un compromiso profundo. Pero nosotros dejamos cualquier cosa. Espérate, Señor, ahí está, voy a ir allá. Señor, tengo otros compromisos personales. Y así nos vamos y nunca hay suficiente tiempo para darlo a Dios. Mientras el mundo se pierde, mientras la sociedad gime, mientras la naturaleza gime, mientras la tierra gime, nosotros estamos bien. Con tal que no me toque a mí. Mire, pero hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Entonces, en Jesús había un compromiso profundo. Diga conmigo, compromiso profundo. Eso debe haber en nosotros. ¿Su prioridad cuál era? Hacer la voluntad del Padre. ¿Su prioridad qué es? Tener bienes, tener una casa, hermano, tener unos 2 carros, un pequeño negocio. Está bien. Pero la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros nos perdemos porque buscamos primero la añadidura y no el reino, entonces estamos patinando en el mismo lugar. Entonces, la prioridad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y él dijo a los que le seguían, los pájaros tienen su nido, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No era prioridad para él eso, sino hacer la voluntad del Padre. Jesucristo es el ejemplo por excelencia a cualquier costo. Él es el ejemplo por excelencia a cualquier costo en cuanto al servicio. El libro de Mateo refleja y contempla los últimos momentos del Señor antes de ir a la cruz, cuando en Mateo capítulo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, que yo no la beba, pero que se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a pasar el dolor que fuese necesario y listo para hacer la voluntad del Padre y no hacer su voluntad. ¿Cuántas veces hemos dejado cualquier cosa
por hacer el compromiso que tenemos con Dios? Que cada uno de nosotros respondamos a eso. El Señor Jesucristo tenía claro sus prioridades. Él estaba claro en lo que Él tenía que hacer. Y vea cómo conocemos a Jesús, cómo conocemos la personalidad de Jesús a través de la palabra. A través de la palabra. En Juan 17:3, vea lo que dice ahí. Mire qué lindo para que conozca más de Jesús en este momento. Juan 17:3. Podemos leerlo a la cuenta de 2, 1, 2. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna. Él no dijo que me conozcan a mí. Él estaba claro en su prioridad. ¿Quién era primero? El Padre. El Padre era primero y después a Jesucristo, dijo. Y faculta y reconoce la autoridad del Padre, a quien tú has enviado. Le dice, yo sé las prioridades, estoy claro. Pero a veces nosotros queremos recibir al Señor y paulatinamente, vamos a ver los domingos, que a veces queremos que se nos reconozca lo que nosotros hacemos. Y en este asunto hay que estar claro en cuanto al servicio hacia Dios y hacia los demás. El recalcó, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve. Lavó los pies a sus discípulos, secó los pies de los discípulos. Y los pies de los discípulos, no crean, en los desiertos no habían calles pavimentadas. Andaban llenas de polvo. Y les lavó, estuvo dispuesto a humillarse. Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy con ustedes como el que sirve. Eso es grandioso. Jesucristo vino a servir y no para ser servido. Debemos de seguir las pisadas del Señor Jesucristo. En primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Entonces nosotros tenemos que estar dentro de la población como el servidor de todos. No buscar ser servido, sino servir humildemente, sabiendo que sirviendo a los demás, estamos sirviendo al Señor. Entonces, ya como un núcleo, ya como una masa, como iglesia, ¿cómo debemos de actuar? Aquí no hacemos acepción de personas, aquí todos son bienvenidos, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y Dios va haciendo la diferencia que tiene que hacer, cambiándonos, renovándonos. Dice Santiago 2:15 al 16. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Dios está diciendo, oye, no solamente pienses en ti, piensa también en los demás. Sirve a los demás. ¿De qué sirve que acumules la polilla? Los bichos se van a comer las demás cosas. Si tienes cosas, pero te place ver el cofre ahí, abrir toda lo que tiene guindado. Oh, alma mía, gózate, cuántas cosas tiene. Pero ¿de qué sirve eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Por qué no sacas la mitad y la metes en una bolsa bonita y la regala a alguien? Yo creo que esto le cae a qué, hermano, ¿qué es? Eso Dios nos llama. Que no seamos indiferentes, no solamente ora y le das una pequeña ofrenda, vete en paz y que Dios te bendiga. La labor nuestra debe de ser una labor integral. Aún en la iglesia hemos tenido a personas con terapia ocupacional, hemos tenido personas aquí que han tenido problemas de alcohol que vienen a la iglesia por horas. Y hemos tratado de ayudarles porque el psiquiatra dice, necesita estar ocupada esta persona. Pero como nadie le da trabajo, nosotros lo traemos aquí a sellar, a hacer algo. Porque esa es la labor nuestra como iglesia. Lo espiritual debe de ir acompañado de lo material, de algo que la gente necesita. A la gente que ha venido ya hemos practicado terapia ocupacional con ellos, no le damos dinero, sino que al mes ya le compramos una mudada, le compramos zapatos. No que deme unos 10 lempiras, nada. No, nada. Pero sí le proveemos lo que necesita. Y hemos visto a muchos que nos vienen a visitar acá. Y no tienen que ser de la iglesia. Hay una persona que por lo menos una vez cada 15 días viene acá para agradecer, para contarnos. Un hombre de medios viene aquí a contarme cómo va. Me dice, pastor, ya llevo 2 años y medio. ¿Se acuerda cómo estaba de hinchado por la bebida? Le digo, pero ahora Dios te ha dado una oportunidad. Ese es el trabajo que nosotros somos llamados a realizar. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser partícipe de eso, estar dispuesto a desprenderse. Diga conmigo, yo tengo que aprender a desprenderme. ¿Sí? Es duro eso, ¿verdad? Desprenderse. No, no me queda, pero es que yo lo quería. Pero despréndese y dáselo a otro. Es como aquellas personas, todavía nosotros no tenemos la cultura. Vi un testimonio de una persona cristiana en el cual su hijo tenía problemas de asma y tenía ya problemas en los pulmones, iba a morir. Y había otro joven solicitando que quería un corazón. Y le dijo, hijo mío, no sabemos qué va a pasar contigo. Pero vemos la solicitud de este joven que casi tiene tu misma edad, que necesita un corazón para vivir. Y él le dijo, mira madre, si yo sé el diagnóstico y me quedan días. Cuando cierre mis ojos y ese corazón le puede servir a alguien más, pues hay que regalárselo. Y casi siempre, mire, donar un órgano son de $35,000 a $40,000 en Estados Unidos. Y esta madre dolida sabía que su hijo se iba a morir, su padre también. Solamente pidieron un requisito, hablaron con la madre de este joven que necesitaba en el corazón, que estaba hospitalizado. Solo queremos pedirle algo, que una vez, de vez en cuando, podamos ver a su hijo sabiendo que anda con el corazón de nuestro hijo. No pidió dinero. Eso es despojarse. Usted va a decir, no, yo quiero que se vaya enterito al cementerio. Si no, se va a podrir, hermano. Usted va a decir, usted es drástico, grosero, áspero. No. Estoy viviendo una realidad en la cual muchas veces se pueden salvar muchas personas. Cuando usted dona sangre, hace poco aquí pasó una joven que su madre, al comienzo decían que necesitaba 10 pintas de sangre y nosotros nos movilizamos y varios. Gracias a Dios, después nos dimos cuenta que solo eran 4 pintas de sangre. Pero esas pintas de sangre sirvieron para levantar a otra vida. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a despojarnos? Es amplio este tema, hermano.
Es tiempo de practicar la solidaridad y la empatía, colocarnos en el lugar de los demás. Hoy son ellos, mañana puedo ser yo. Eso es maravilloso. Hay quienes comparten y les es añadido más, dice el proverbista, el Proverbio 11:24. Y hay quienes no comparten y vienen a pobreza. Porque no compartes, porque no compartimos, venimos a pobrezas. Y hay gente que da, y entre más damos, más somos bendecidos. Entonces vamos a despojarnos, vamos a aprender a despojarnos y a dar a los demás. Como que lo estamos haciendo para el Señor. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de los demás. Como iglesia no solamente hay que buscar nuestro bien, sino también el bien de los demás. El que cierra sus oídos al pobre cuando clama, cuando él clamare, también los oídos serán cerrados. O sea, a veces queremos recibir cuando no hemos sembrado. Queremos comer elotes y queremos que la gente nos regale. No, tenemos que comprar para comer elotes. No podemos recibir si no hemos sembrado. Tenemos que cuidarnos de toda avaricia, no caer en eso. No pensar en nosotros. No solamente pensar en nosotros, sino también en los demás. Entonces es un momento trascendental el que nosotros vivimos. Porque hay un dicho en el mundo: no da el que tiene, sino el que tiene buena voluntad. La iglesia debe caracterizarse por eso. No es porque tenemos en abundancia, sino que siempre damos un poco de lo que tenemos, compartimos con los demás. Eso parece trillado, parece que es del pasado, no es hoy en día también. Porque sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Verso 40 dice: y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces hay que hacer a un lado toda indiferencia. Sea cristiano o no sea cristiano, mi prójimo, si puedo servirle a alguien, vamos a servir. Vamos a servir. Vamos a servir. Eso también es evangelio. Nuestros hechos, actitudes. Eso es maravilloso. Lo que hace para los más pequeños, para el Señor lo hace. Y no para ser recompensado. Yo estuve en un acto donde el Consejo Nacional Anticorrupción estaba reconociendo a un grupo de taxistas una labor encomiable que estaban haciendo. No sé por dónde quedan ellos, creo que por Emisoras Unidas quedan estos grupos de taxistas. Y observo que la mayor parte de ellos son cristianos. Que si hay gente que anda con cáncer, que va para el Emma Callejas o que va para el San Felipe, los llevan y no les cobran nada. Y si usted paga con un billete de 100 lempiras y ellos no tienen vuelto, se lo regresan. Y dice: cuando vuelva, le estaremos esperando. Entonces la gente viaja confiadamente porque la gente los quiere. Hay un hermano que viene aquí a la iglesia, mire, me dice: a veces la gente aparece con burritas
con tortillas de harina, porque ellos saben que nosotros estamos para servirles, que sí nos interesa el dinero para llevar a casa, pero también que son seres humanos que hay que servirles. Y les estaban dando reconocimiento a las 15 taxistas que estaban ahí. A la gente no vidente con cuestiones especiales, los llevan y no les cobran. Qué hermoso que fuera si todos fuéramos de esa manera y pensáramos y actuáramos, no solo pensáramos, sino que actuáramos de esa manera, sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Porque es un honor servir a los demás. Es un honor hacerlo. Es tiempo que nosotros practiquemos la misericordia. En el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 35 al 37, se nos habla de un buen ejemplo del samaritano. Recuerden, un hombre iba por el camino, había sido asaltado y lo habían dejado tirado, herido ahí. Dice que pasó un sacerdote, pasó un hombre de la ley, un levita, un pastor, un sacerdote, y no le hicieron caso. No le hicieron caso. Como hoy en día vemos a alguien tirado, no, eso es normal, a alguien tiraron ahí. Los otros días me sorprendió 2 jovencitos. Por aquí en la Sexta Avenida, alguien de una moto que trabajaba en un medio, no sé qué pasó, no entregó la moto, pero el joven estaba muriéndose. Y estos jovencitos iban con sus uniformes al colegio y le acercaron y le dijeron: usted necesita a Cristo ahora. Y le hicieron la oración. Estar en el lugar oportuno y en el lugar preciso. Entonces este caballero, la gente lo vio y pasó de lejos, como hoy en día, indiferentes ante lo que pasa, ante lo que sucede. Dice que un samaritano fue conmovido a misericordia. No era religioso, pero en su casa, me imagino, había aprendido de valores, de solidaridad, de empatía. Dice que lo limpió, se bajó de su caballo y lo montó en el caballo y lo llevó al mesonero, al hotel que había en ese tiempo, y lo dejó ahí y le dijo: mira, aquí te dejo esto por los gastos de él, y si gastar algo más, cuando regrese te lo voy a pagar. Esas son las costumbres que nosotros necesitamos practicar. Convivir y dejar de pensar solamente en nosotros mismos. Egoístas, codiciando tener más y no en vez de compartir con los demás. Ojalá que este mes todos nosotros seamos tocados por Dios. Si hemos descuidado esto, que lo retomemos y comencemos a darnos también por aquellos que necesitan. Esto es servicio a Dios. Van a querer conocer lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Van a querer conocer a Cristo. Y en Lucas 10:37 dice: y les dijo: ¿Quién fue el que se portó mejor? El que fue conmovido, el que usó de misericordia con él, el que se dio. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve a tú y lo mismo. En esta hora el Señor nos dice también: ve tú y haz lo mismo con los demás. Claro que hoy en día hay que tener sumo cuidado, porque uno no sabe, ¿verdad?, si han abierto la compuerta delante del carro para esperarlo a uno. Pero hay que decirle: Señor, ¿verdad?, danos sabiduría para saber a quién vamos a ayudar en ese momento determinado. Es un deber, amados hermanos, amigos, oyentes, televidentes, es un deber servir al prójimo. Marcos 12:31 dice: el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que está próximo, el que está más cercano es mi prójimo. Y tengo que servirle para que a través de mis acciones ellos vean lo que yo tengo y deseen tener al Cristo al cual yo decido servir. Entonces, sirviendo a Dios y a los demás es un honor, es un privilegio. Yo sé que las situaciones están difíciles. Momentos difíciles. Pero tenemos que pensar también en los demás. Pensar en los demás. En conclusión, los hijos de Dios tenemos que aprender a servir como el Señor Jesucristo, a replicar las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas y no cauterizar nuestra conciencia ni ser indiferente ante el dolor de los demás. Todos tenemos que aprender a servir. Usted va a una oficina pública, ¿qué cuesta, hermano? Esperar y esperar. El funcionario público tiene que aprender a servir. Si usted trabaja en una empresa privada, tiene que aprender a servir, donde el cliente es importante para usted. El hondureño tiene que aprender a servir. Todos tenemos que aprender a servir. El funcionario público recibe un dinero mensual para que sirva, pero a veces nos sentimos dueños de las cosas. No, es que ya faltan 15 para las 12 y tengo que irme a dar un retoque al baño. De esas cosas, hombre. Si hay televidentes que son empleados públicos, cuiden su trabajo. Cuando andan buscando el trabajo no hayan qué hacer. No, es que salimos a las 4 y ya faltan 10 para las 4 y no lo puedo atender. Tenemos que aprender a servir todos. Desde el presidente de la República es el servidor de todos. Todos tenemos que aprender a servir a la medida en que tenemos la oportunidad. Somos colocados para servir. Si el maestro dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servirlos a todos. Así tenemos que aprender nosotros. La gente se adueña de las cosas como que las cosas son de ellos. No. Dios nos da oportunidades para servir. Para servir. Y sirviendo a los demás, también servimos al Señor. Padre, te adoramos y te damos las gracias, porque ejemplo hemos recibido de ti. Tú lo diste todo, entregaste todo, Señor, eso es maravilloso. Maravilloso es pensar, oh Dios, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, que en esta hora, oh Dios, retomemos el servicio. Toda pereza, toda indiferencia, Señor, se termine en nosotros, Dios. Y que tengamos esa vocación como nación de servir a todos. No por conseguir algo, sino que sabiendo que servimos a los demás, te estamos sirviendo a ti, Señor. Gracias, Dios. Que tu palabra caiga en tierra fértil, oh Dios. Que tu palabra germine al 100%, Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. En esta hora yo voy a preguntar, ¿habrá alguien aquí que no conoce de Jesús y quisiera conocer de Jesús? Comportarse como ciudadano del reino de Dios, dispuesto a servir a Dios y dispuesto a servir a los demás. Jesús vino a servir, por eso dio su vida por nosotros en propiciación de nuestros pecados. Y Él le ofrece salvación. En esta hora Él le ofrece reconciliación a su vida. El Señor le ama
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Haga esta oración conmigo ahí donde está y diga después de mí: Señor Jesús, reconozco mi condición, que te necesito. Hay un vacío en mi corazón que solo puede ser llenado por ti. Ven a mi corazón, te lo entrego. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.